¿Qué te dejó esa experiencia sirviendo mesas que hoy aplica la mujer y la profesional en la Premier League? Yo lo veo como un servicio que le proveo a los jugadores. Desarrollé como esa, aparte de la vocación de servicio, hacer algo por el otro, de hacerlo con la mayor amabilidad posible. Estamos viviendo la generación más longeva en el fútbol. ¿Esto es así? Obviamente que lo vemos en personas como Cristiano Ronaldo, Modric, Messi. Todo esto ha estado muy relacionado a que la ciencia está más implicada en el fútbol. La llegada a un club de la Premier League. Quiero que me hables de esa experiencia. Siento que si te pones a ver, son 20 clubes y es como un mundo muy limitado. Sí, vamos a identificar necesidades nutricionales de los jugadores individualizadas y también como grupo. Tú trabajaste con James Milner. James se retiró en esta temporada, rompió el récord de mayor número de apariciones en la Premier League, es con 658 partidos. Hace algunos años, Paola Rodríguez trabajaba como anfitriona y mesera en un restaurante de Londres. No era el trabajo de sus sueños, era el sacrificio que necesitaba hacer para ahorrar dinero que le permitiera estudiar y seguir persiguiendo un objetivo que muchos habrían considerado imposible. Hoy esa misma mujer forma parte del cuerpo técnico de Brighton, club de la Premier League, la liga de fútbol más competitiva del mundo. Es doctora, PhD de nutrición deportiva y una de las primeras nutricionistas latinoamericanas en llegar a la Premier. Su trabajo consiste en algo extraordinario: ayudar a construir el rendimiento de algunos de los mejores futbolistas del planeta a través de la ciencia. Pero esta conversación no es solo sobre nutrición, es sobre disciplina, resiliencia, conocimiento y la convicción de que el lugar donde naces no tiene por qué definir hasta dónde puedes llegar. Hoy conoceremos la historia de una latina que convirtió el estudio en su mayor talento, el sacrificio en su camino y la excelencia en su carta de presentación. Y aprovecho para pedirte que te suscribas a este canal si quieres seguir viendo este contenido. Bienvenido a The GOAT Podcast. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Venme Legal, abogados de inmigración, visas, asilo, residencia y ciudadanía. Transformamos vidas, logramos sueños. Contáctanos, venmelegal.com. Pau, qué bonito tenerte, qué bonito que podamos conversar en The GOAT Podcast. Eres una de las GOAT que estábamos pendientes de tener. Además, me siento muy orgullosa de ser venezolana cuando miro historias como la tuya. Un abrazo fuerte para ti, ¿cómo estás? Hola Andreina, muchísimas gracias y es un honor estar en tu podcast que me encanta. Bueno, tú me hiciste una confesión off the record y ahora lo vamos a exponer aquí, con eso quiero arrancar, que la verdad cuando aplicaste al actual equipo donde te encuentras en la Premier League, no pensaste nunca que te iban a llamar. Y quiero preguntarte esto porque me sorprende que con las capacidades que tienes y con lo talentosa que eres, Pau, ¿por qué dudaste de ti en ese momento? Bueno, mira, después de, obviamente, que se habla tanto de este síndrome del impostor, yo creo que muchas personas como que en este mundo en el que yo me manejo, sobre todo en la parte académica, ¿no? Con la parte del doctorado y eso, me di cuenta que no solo yo, sino la mayoría de las personas, incluso personas que yo veo y digo, wow, ¿no? Son genios, sufren de este síndrome de que no se lo creen, ¿no? No se creen las capacidades que tienen. Y en ese momento cuando apliqué, de verdad lo hice, pero dije: "No, probablemente no me vayan a llamar", pero totalmente convencida que no se iba a dar. Es como un poco contrastante con mi actitud habitual, ¿no? Generalmente soy bastante pero estaba también en un buen lugar, ¿no? Estaba en un buen trabajo. Entonces, bueno, dije: "No, pero no creo". Veía muy lejos el salto a la Premier League. Sabía que tendría que ser el siguiente paso no, estando en lo que estaba anteriormente, pero lo veía todavía lejos. Creía que me faltaban algunos años. Entonces, pues, fue sorprendente cuando me llamaron realmente. Wow, y ya vamos a profundizar un poco sobre ese llamado, qué hiciste o cómo llegaste, ¿no? A ese momento para ser elegida. Pero quiero irme a tus raíces, Pau, porque
buena parte de lo que somos también tiene que ver con nuestra cultura, de dónde venimos, la familia en la que crecimos y nos criamos. Ya dijimos, eres venezolana, pero también vienes de padres médicos y tú eres nutricionista. Háblanos un poco de dónde vienes y cómo fue tu formación antes de salir de Venezuela. Sí, bueno, mira, yo, bueno, nací en San Cristóbal, pero soy de Mérida porque me fui a Mérida desde muy pequeña. Como te conté, mis padres ambos son médicos y a lo largo a pesar de que nunca me presionaron para que estudiara medicina ni nada por el estilo, obviamente me sentí atraída a las ciencias de la salud por el trabajo que ellos, ¿no?, tenían, ¿no? Además que soy hija única, entonces era como que lo único que veía, ¿no? De hospital a hospital durante toda mi niñez y mi adolescencia. Y creo que se desarrolló en mí, inspirada en ellos, pues una vocación de servicio, ¿no? Quizás la traía yo innata, pero pues me di cuenta de que la tenía a través de ellos. Y pues sí, tenía pensado estudiar medicina, quizás ese era el plan. En aquel momento recuerdo que empecé en nutrición en la Universidad de los Andes con la finalidad de luego cambiarme a medicina. Recuerdo que como que tenía que, típico, ¿no? Que tus padres no quieren que te quedes ni 6 meses sin hacer nada, entonces tenía que esperar, creo que un año para entrar a medicina y no vas a estar sin hacer nada, entonces dije, empiezo por nutrición y luego me cambio. Y bueno, fíjate que luego pasó algo y no me pude cambiar en ese primer semestre. Pasó algo como administrativo con la universidad y ya cuando vino la oportunidad de realmente hacerlo, ya la verdad me había encantado la carrera. Entonces, le vi como el futuro a la carrera, y me gustó quedarme, ¿no? Igual al mismo pensé en ese momento que bien, estaba muy relacionada con el tema de la salud y la parte comunitaria, pero también tenía otras cosas que se les podían explotar, como la parte del deporte, que siempre me había llamado la atención. Entonces, bueno, me quedé ahí en nutrición. Claro, y hay una parte de tu historia que me conmovió muchísimo, porque antes de estudiar tu maestría en Escocia, trabajaste un año como anfitriona y mesonera, como le llaman en nuestro país, en Londres. Yo quisiera que tú me describieras cómo eran esos días y qué recuerdas de esa etapa de tu vida. Sí, bueno, mira, la razón fue que cuando me vine al Reino Unido a hacer la maestría, bueno, ya luego hablaremos de cómo llegué a eso, pero obviamente la situación, pues cuando estaba en Venezuela antes de venirme, no se prestaba mucho como para poder no trabajar y ahorrar el dinero para poder hacer esto en Escocia. Entonces, bueno, lo que pensé es, bueno, trataré de verdad tenía muchas ganas de hacer la maestría y bueno, la única forma de ahorrar el dinero que se me ocurrió fue pues venirme un año antes de lo que tenía planeado al llegar a la universidad y bueno, ver qué hacía en Londres, ¿no? Y obviamente, Londres es una ciudad muy costosa, entonces, claro, era el tema de poder tener los medios para subsistir la manera más económica posible, pero también de poder ahorrar. Y bueno, sí, como te conté, la verdad, comparado con otras historias, de repente soy afortunada porque estuve en un solo restaurante todo ese año y algunos meses. Pero mira, yo puedo decir que para mí fue una de las mejores experiencias que he tenido, ¿no? Fue muy aleccionador, estoy muy agradecida de haber tenido esa experiencia. Obviamente, pues el fin que quería, pero de verdad que en términos de cómo los días transcurrían, yo no sé si alguna vez has trabajado en hospitalidad, pero es otro mundo. Yo nunca había trabajado en hospitalidad, en menos este restaurante en particular era muy concurrido y la verdad no tenía vida, lo que hacía era trabajar y, bueno, medio dormir para volver a trabajar. Entonces, bueno, y creo que otra de las partes de ese periodo es que, obviamente, venir acostumbrada, bueno, yo estaba en mi casa toda la vida, por decirte, una de las cosas que se ve mucho en Londres es que tienes que compartir, ¿no? Casa. Entonces creo que vivíamos como, no sé, como 6, 7 personas, o a veces en algún momento fueron más, un solo baño, ese tipo de cosas, pero al final viví con varios venezolanos, ¿no? La mayoría éramos venezolanos y fue maravilloso, conocí a personas que, bueno, son mis amigas todavía, pero más que un sacrificio, lo vi como una experiencia muy enriquecedora. Yo podría decir que ha sido el mejor trabajo que he tenido en términos de lo que me ha enseñado como persona, me ha enseñado de mí misma, pues.
Y justamente voy a eso, Pau, porque yo creo que cada etapa de nuestras vidas, aun y cuando son etapas quizás oscuras o de transición, porque estás soñando con algo más grande, te deja algo. ¿Qué te dejó esa experiencia sirviendo mesas que hoy aplica la mujer y la profesional en la Premier League? Bueno, mira, lo primero es que, en el trabajo que yo estoy actualmente, yo soy, o yo lo veo como un servicio que le proveo a los jugadores, ¿no? Y yo creo que ese año, en ese restaurante, yo desarrollé, quizás ya lo traía, pero desarrollé como aparte de la vocación de servicio, hacer algo por el otro, de hacerlo con la mayor amabilidad posible, con la mejor cara todo el tiempo, sin importar qué esté pasando alrededor. Entonces, independientemente de lo que pase en el día, de lo que pase tras bastidores en mi trabajo, de repente, no sé, hay veces que no es el mejor día con el jefe, no es el mejor día con el grupo de trabajo, pero ante el jugador siempre de una manera cordial, feliz, amable, y yo creo que eso me lo dejó bastante ese trabajo en el que estuve, ¿no? Porque al ser anfitriona todo había que estar, pero feliz. Claro, claro, Venezuela, Londres, Escocia, la llegada a un club de la Premier League. Quiero que me hables de esa experiencia. Quiero que me cuentes ese impulso que tuviste, aunque dudaste de ser elegida. eh, ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo transcurrieron las cosas? Porque ese sueño que quizás hoy como profesional estás cumpliendo, lo han soñado muchos profesionales, sobre todo en una industria tan complicada, tan anhelada por muchos como es la industria del deporte. Y me gustaría justamente que nos relataras cómo ocurrió eso y qué hizo diferente tu candidatura para que este club de la Premier League te haya elegido a ti. Mira, yo pienso que, bueno, una cosa es que todos los días, independientemente de lo que esté pasando alrededor, yo le doy gracias a Dios por estar en la posición en la que estoy. Siento que si te pones a ver, son 20 clubes y es como un mundo muy limitado, ¿no? Son 20 clubes en Correcto. la Premier League, o sea, es demasiado limitado, es un regalo de realmente estar aquí, somos privilegiados, a pesar de que sí, es un trabajo que, que requiere mucho, pues básicamente en algunos momentos de la temporada pues no hay mucha vida social, pues la vida familiar se ve afectada también, es un privilegio realmente. Yo trato del 99% de las veces, jamás quejarme. Y cuando me veo que me estoy quejando mucho, yo misma me jalo los y me jalo. Entonces, bueno, mira, como te había contado, pues bueno, yo llegué acá al Reino Unido con la finalidad. Yo había hecho un programa que se hacía online de nutrición deportiva con el Comité Olímpico Internacional. Eso lo hice mientras yo estaba en Venezuela, que trabajaba formalmente como más en la parte clínica, pero siempre tenía como la parte deportiva como en paralelo. De hecho, estuve involucrada con algunos equipos de fútbol, como unas asesorías cortas. Trabajé con el doctor Richard Páez en Mineros en una de las últimas temporadas que él estuvo allí. Estuve como un pequeño roce con el fútbol en Venezuela. Y pues desde ahí, ¿no? Se me quedó el tema de que, bueno, la verdad me gusta el fútbol, a pesar de que en mi día a día los deportistas con los que más trabajaba era como con corredores y triatletas recreativos, pero siempre tenía como esa visión de trabajar como en un equipo bueno, de profesional, bien sea de fútbol, pero también, bueno, béisbol, rugby, cualquiera de este tipo de equipos. Y bueno, nada, entonces ese programa se podía convertir en maestría y una de esas universidades era la de Escocia, que fue la que escogí. Cuando yo ya, bueno, finalmente estaba haciendo la maestría, se me presentó una oportunidad a través de uno de los profesores del posgrado. Me dice, mira, ahí están buscando a una persona que quiera ir a un equipo de fútbol en Edimburgo una vez a la semana. ¿Te interesaría? Entonces, bueno, por supuesto, nada, por supuesto que me interesó. Y bueno, mira, realmente empecé a ir, el equipo se llama Hibernian Football Club, es uno de los primeros equipos del mundo de fútbol. Imagínate, este año cumplieron 150 años, o sea, una cosa absurda.
Sí, estaban en su 150 aniversario. Entonces, bueno, empecé a ir a HIPS, como le dicen en Edimburgo, al equipo una vez a la semana, pero era muy, te puedo decir, Andreina, que gastaba casi el 80% de lo que me ganaba en el día solo en agarrar un tren de donde vivía, Edimburgo, tal, y para después devolverme. Pero era la oportunidad que no podía dejar pasar. Entonces, bueno, ahí empecé un día a la semana. Luego se convirtieron en 2, terminé la maestría y como que sí estábamos que, bueno, ¿qué va a pasar? Porque no, ellos no tenían como la posibilidad de ofrecerme una posición a tiempo completo, pero bueno, se me presentaron oportunidades de investigación. Hice un estudio allí y finalmente lo que nos logramos idear entre mi jefe, mi tutor de la maestría y yo fue crear como una posición de doctorado entre la universidad y el equipo de fútbol, de manera de que el equipo de fútbol pagara como mi beca del doctorado. Y bueno, básicamente era hacer las 2 cosas al mismo tiempo, ¿no? Trabajarles a ellos casi tiempo completo y hacer también el posgrado a tiempo completo, el doctorado a tiempo completo. Entonces, bueno, fue fuerte porque eran las 2 cosas al mismo tiempo, pero finalmente, fue lo que me abrió puertas. Lo cómico es que cuando ya justamente ya estaba terminando el doctorado, se me alargó por la pandemia y por, bueno, todo se me alargó, tuve que parar los estudios, volverlos a comenzar. Entonces, se me alargó un poco. Duré, creo que 5 años en eso, pero, pero bueno, cuando ya justamente ya había terminado, estaba por terminar y ya el club en HIPS me iban a dar como finalmente, después de 6 años, mi primer contrato, pues bueno, me salió la oportunidad con Brighton y me mudé para acá hace 4 años. Ujú, esta es mi cuarta temporada. Si alguna vez un episodio te deja una idea, una estrategia o simplemente una chispa de motivación, entonces este espacio ha cumplido su misión. Y la mejor manera de apoyarnos para seguir trayendo estas historias es suscribiéndote, porque cada suscripción no es solo un número, es un voto para que este contenido siga creciendo y llegando a más personas que, como tú, buscan aprender de los más grandes. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de mentalidad, estrategia y grandeza. Ok, y con Bridal, ¿viste la posición, aplicaste por internet o fuiste al lugar, llevaste tu profile? O sea, ¿cómo ocurrieron las cosas? ¿Y en cuánto tiempo te llamaron y el proceso para admitirte? Porque, bueno, sabemos que estas organizaciones tienen sus protocolos, ¿no? Sí, mira, es bastante curioso porque recuerdo que estaba hacia el final del día bueno, en mi trabajo y mi jefe en HIPS, que bueno, lo adoro, él me dice, mira, ¿viste la posición de Brighton? Y yo le digo, sí, la vi, pero ¿no? Me dice, ¿por qué no aplicas? Entonces yo no, ay, ¿para qué? O sea, como yo estaba terminando el doctorado, entonces estaba como muy, tengo que terminar eso para pasar a lo otro, ¿no? Esa era como o de repente es la forma en que yo veo las cosas como bien estructurada, termino esto para aquello. Y él me dice, no, pero aplica. Y yo, bueno, sí, luego aplico. Tengo que hacer, porque aquí a veces te piden como una carta de intenciones y el currículum, y me dice, no, pero está ahí, me presionó esta misma tarde, está en el portal que lo haces por el portal. Y yo, ay, bueno al enfrente de él, apliqué, escribí lo que tenía que escribir y bueno, eso fue en diciembre, imagínate, André. Y cuando, bueno, pasó diciembre, enero, ¿sí? Y ya estaba en febrero y yo, de verdad, yo lo único que pensaba era qué raro que ni siquiera me han dicho que no, ¿no? Porque aunque sea en el Reino Unido, aunque sea te van a responder que no. Y bueno, mira, muy cómico porque alguien que trabajaba en HIPS se venía a Brighton y entonces yo le dije, ese mismo día le dije, mira, cuando vayas allá le dices a los de recursos humanos que nunca me dijeron que no, no, nos reímos. Y esa misma tarde me llegó el correo de que bueno, que me llama el 18, me acuerdo, 18 de febrero, o sea, casi como 2 meses y medio después de que apliqué. Oh, 18 de febrero o un 18 de febrero llegué yo a los Estados Unidos, migrando desde Venezuela. ¡Ah! Nada, cuando, claro, yo tenía en mente de que diciembre es un mes muy full aquí, sabes que el fútbol aquí no para en diciembre. Entonces yo diciembre lo había descartado de que ellos vieran ningún currículo, pero ya cuando vi febrero, entonces bueno, me llegó el correo que bueno, que les gustaría invitarme a una entrevista. Y bueno, nada, pues creo que tuve una semana para como, creo que la presentación era como hacer cuál era mi visión o que hiciera una presentación de cómo desarrollaría yo un servicio de nutrición
en la Premier League. Y la verdad que, bueno, mira, o sea, eso fue como un canvas que fue como que organicé todas las ideas que tenía en mi cerebro, porque en Hips podía ser, pero no había como la disponibilidad quizás del presupuesto o muchas cosas. Yo venía maquinando de cómo sería lo ideal de tener un departamento. Entonces, me fajé, me fajé con mi presentación y bueno, llegó el día de la entrevista. En ese momento, pues me entrevistaron dos personas, como el jefe de la parte de medicina y desempeño deportivo y otra persona también del club. Y bueno, nada, hice mi presentación y ellos me dicen ahí, mira, tenemos dos posiciones, hay una posición, lo que pasa es que no lo dijimos en la convocatoria, pero tenemos una posición que es como con el primer equipo de hombres y como la parte más global del club y otra posición para la academia. Entonces, estamos entrevistando y luego decidimos a quién llamamos para qué. Yo, bueno, en ese momento dije, ay, la academia, bueno. Pero bueno, y yo dije, lo que sea que lo agarro, ¿no? La academia y las mujeres. Y, y bueno, entonces, nada, bueno, me dijeron que me llamaban en, no sé, te llamamos en 10 días. Y bueno, fue de esas cosas que me llamaron al otro día. Entonces, de verdad los debí haber los debí haber, no sé, les gustó porque me llamaron al otro día después de que me dijeron que me llamaban a la semana o a los 10 días. Y mira, mi sorpresa fue que, mira, bueno, te llamamos, tal, te ofrecemos la posición y te queremos ofrecer como el rol de o sea, como de la principal, pues como en inglés lead Performance Nutritionist, como la nutricionista principal del club y la otra persona que vayamos a seleccionar, pues va a trabajar contigo con la academia y con las mujeres. Y bueno, pues así fue. Eso fue. Y la verdad empecé en julio la temporada. Estamos hablando de ese día que te llamaron y te dijeron si la posición es tuya. ¿Cómo fue ese primer día de trabajo y de qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2021. Ujú. Uno, muy bien. ¿Qué pasó ese primer día y por qué crees No, mentira, 2022. 2022? ¿Y por qué crees que fuiste tú? Mira, bueno, obviamente, o sea, en medio de este síndrome de impostor, pues viendo las cosas como desde afuera, el currículum obviamente les llamó la atención. Yo creo que la forma en que desarrollé la presentación como global, ¿no? Quizás de cómo yo formaría un departamento de nutrición, les habrá llamado la atención porque básicamente no tenían algo así como bien formado. Había habido otros nutricionistas en el club, pero más como que venían una vez a la semana, que ayudaban. También esta posición del nutricionista en el fútbol se ha venido afianzando en los últimos 10 años. Entonces todavía, a pesar de que era Premier League, quizás algunos clubs no habían dado el paso, ¿no? Pero ya poco a poco, pues ya está como más consolidado el rol. Entonces, bueno, creo que eso. Y otra cosa que creo que me ayudó bastante, Andreina, es que en ese momento habían acá como 6 jugadores latinoamericanos. Ya no hay tantos, pero en ese momento estaba aquí Alexis McAllister, estaba aquí Moisés Caicedo, luego llegaron otros. O sea, el club tenía, ahorita ha bajado, creo que están enfocados más en jugadores en Grecia, pero en ese momento las personas que buscan como los talentos para el club tenían como, se podía inferir que tenían un foco en atletas o futbolistas latinoamericanos. Entonces yo creo que eso echó un empujoncito el hecho de hablar español, y bueno, poder tener esa conexión con los latinos. Claro, fíjate, Pau, hay muchas personas que piensan que la nutrición simplemente dar una dieta a cada quien y mandarlos a comer algo que necesitan tener dentro de su régimen alimenticio. Pero el trabajo que tú haces va mucho más allá de eso. Quiero que nos cuentes cuál es tu aporte y cuál es tu trabajo con el equipo de Brexton. Sí, mira, el rol del nutricionista deportivo, como te digo, quizás era un poco malentendido, ¿no? De repente eso, ¿no? Que si estás un poco pasado de peso, o si tienes que tal, tienes que hacer una dieta, o tienes que aumentar de peso, tienes que hacer una dieta. Pero mira, son muchos aspectos, ¿no? Yo creo que una de las principales cosas que uno hace acá es hacer una relación muy estrecha con la parte de la cocina del club. Los jugadores están acá, pues, la mayoría de los días de su vida, desayunan y almuerzan acá.
Entonces, obviamente, la parte de la cocina y la parte de la nutrición tienen que engancharse muy bien para que todo funcione. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es ese que nadie se lo imagina, es ese tema organizacional con el equipo de la cocina, que a veces puede tornarse un poco difícil porque, bueno, a veces los chefs son personas bastante interesantes y, bueno, hay muchos choques y todo esto, entonces hay que tener un cierto tipo de personalidad para que esa relación salga adelante y se pueda ofrecer realmente lo que uno quiere, ¿no? Que esté muy rico y todo, pero que nutricionalmente sea lo que los jugadores necesitan. Entonces, en términos de la parte de aplicar lo que yo he aprendido como nutricionista a lo largo de la vida en este mundo, pues sí, sí, vamos a identificar necesidades nutricionales de los jugadores individualizadas y también como grupo, pero tenemos un papel crucial en lo que es el desempeño deportivo, creando estrategias, bien sea de suplementación o de nutrición que los van a ayudar a rendir mejor en el partido, también a la recuperación, también a la longevidad. También, obviamente, medimos la composición corporal y podemos decirte cuánto músculo, cuánto grasa y todo esto, pero no es que somos los policías de, ¿no? De ver qué tan gordo estás o qué tan flaco estás. Y bueno, aparte de eso, es muy logístico, ¿no? Todo lo que es planificar la hidratación y, bueno, es ser como un punto de apoyo del atleta para ayudarlo a mantener su salud principalmente, porque yo primero los veo como personas y su desempeño como deportistas, ya bien sea a través de mejorar su rendimiento o de si ya tienen algunos problemas en las lesiones, con las lesiones cumplimos un rol fundamental en la recuperación de esa lesión, que tengan un apoyo nutricional durante el tiempo que eso requiera. Y bueno, también en la parte de la longevidad, como te dije, con los jugadores que parten de unos 30 años o más, pues también eh, como secretos ahí especiales para que traten de prolongar su carrera al máximo. Pau, estoy entendiendo entonces que un jugador de alto nivel, alto rendimiento, como los jugadores de la Premier League, hacen prácticamente todas sus comidas en el club. Sí, mira, sí, por ejemplo, desayuno y almuerzo son aquí. Y si estamos hablando de que, por ejemplo, si hay un partido que es en otra ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner que nosotros jugamos en Londres mañana, ¿verdad? Hoy nos iríamos para Londres, cenamos en un hotel, que todo eso también se planifica entre nutricionista y chef, lo que se va a hacer en los hoteles. Luego al otro día se desayuna en el hotel, se almuerza en el hotel, se hace la comida prepartida en el hotel y luego se come en el bus de regreso. Entonces, una de las formas de que las que yo me les presento cuando les doy algunas charlas y eso es que yo les digo, mira, aquí tienen, por ejemplo, contando los días del año que pasan acá y la cantidad de desayunos y almuerzos que hacen acá, vamos a suponer que son, no sé, 600. Son 600 oportunidades de mejorar su salud y su rendimiento. Entonces ellos mismos hacen qué? Y yo, bueno, sí, 600 veces comen aquí. Entonces, sí, la verdad, ellos pues obviamente están en el trabajo soñado, tienen una vida muy privilegiada, pero también es un poco, bueno, están todo el tiempo acá, ¿no? Es un poco sacrificado. Claro, y me encanta eso que nos acabas de comentar, afirmando que tu trabajo no es decirles qué hacer, ¿no? Sino acompañarlos y colaborarles para que tengan la mejor alimentación. Pero vamos a irnos a la longevidad porque ya lo has nombrado en varias ocasiones, Paola, y me parece fascinante porque en este Mundial 2026, si algo nos ha recordado es que muchos jugadores siguen jugando a muy alto nivel, pues pasado los 35 años de edad. ¿Qué importancia tiene la alimentación en la longevidad en los jugadores del día de hoy? Sí, bueno, es un fenómeno realmente bueno, lo que vemos con algunos, pero por supuesto es algo muy personal porque es por ¿no? Por su dedicación y su constancia de esas personas, pero obviamente el tema de la longevidad lo vemos cada vez más. Antes como que veías que después, o ellos mismos creían, ¿no? Que una carrera muy corta, a partir de los 30 pues ya entra en picada,
Pero obviamente son muchas cosas, ¿no? No solo la nutrición, pero yo creo que la nutrición juega un papel crucial en todo lo que es modular esta inflamación, em, que lo podemos hacer a través de la alimentación adecuada y de una suplementación inteligente. Podemos acelerar la recuperación, que es lo más importante. Una de las cosas que más se ve afectada es la capacidad de recuperarse a medida de que vamos aumentando de edad. Entonces, bueno, si a través de la nutrición podemos potenciar esa recuperación entre un partido y otro, entre una sesión y otra, pues lo ideal es que, bueno, si ellos siguen los lineamientos, pues se les va a mejorar esa parte. También la nutrición tiene un impacto completamente directo sobre el sueño y como últimamente cada vez se habla más de la importancia del sueño, pero el sueño es fundamental para recuperarse y todo lo que estos jugadores andan buscando todo el tiempo es maneras de recuperarse más eficientemente para poder continuar, ¿no? Entonces, bueno, eh, todo este tema de la nutrición también tiene un impacto sobre cómo se adaptan al entrenamiento y también cómo adaptamos la dieta y esa suplementación a sus cargas de entrenamiento, que en algunos casos pueden ser distintas de cómo están jugando, de cómo están entrenando los más jóvenes en el club, ¿no? A veces tienen ciertas, no siempre, pero a veces tienen ciertas modificaciones en sus días, entonces requieren como una atención más personalizada de cómo van a hacer la dieta esos días en que entrenan distintos, ¿no? Entonces, yo he tenido, pues, aquí en Brighton han habido algunos jugadores que sí, pues han prolongado su carrera y he podido ser parte de ese proceso y es impresionante ver, ¿no? Ver cómo rinden y es, bueno, increíble. Y ya vamos a hablar de un nombre bien particular y que ha alcanzado un hito muy interesante en la Premier League jugando la mayor cantidad de partidos. Ya vamos a hablar de ese caso porque me parece interesantísimo y fascinante, pero quiero entender, tú que eres profesional en la materia, si estamos viviendo la generación más longeva en el fútbol. ¿Esto es así? Sí, mira, yo creo que sí, sin duda. Obviamente que lo vemos en personas como, bueno, Cristiano Ronaldo, por supuesto, Modric, Messi, y bueno, fíjate, el portero de Cabo Verde, que también, ¿no? 40 años tiene. eh, eh, sí, yo creo que sí estamos en ese punto. Yo creo que todo esto ha estado muy relacionado a, a que la ciencia está más implicada en el fútbol, ¿no? Si te pones a ver, obviamente en el pasado, pues era todo más como talento, táctica, ¿no? En los clubes de fútbol, obviamente los entrenadores sus compañeros que los ayudan a entrenar, pero la parte científica, y quizás los fisioterapeutas y los médicos, ¿verdad? Ya eran parte, pero luego cuando empieza a meterse la parte las ciencias del deporte, ¿no? Que entran las personas que hacen ciencias del deporte, entrenamientos en el gimnasio, y bueno, ya luego entra el nutricionista también con un rol fijo en estos espacios. Yo creo que, bueno, todo el ambiente ayuda a que estas personas puedan ser, ¿no? Futbolistas por el mayor tiempo posible, ¿no? Que la verdad depende mucho de cada uno de ellos, pero si no tienen ese soporte, pues creo que sería más difícil. Qué bueno que lo planteas de esa forma, Pau, porque yo me he preguntado muchas veces, pensando en los tres jugadores que acabas de mencionar, Modric, Messi y Cristiano Ronaldo, si era posible que hace 20 años atrás ellos jugaran con este nivel a la edad que tienen el día de hoy. Y siempre me pregunto, ¿qué es lo que ha hecho que este fenómeno se dé? La ciencia, la tecnología, la nutrición, la tecnología o la mentalidad, inclusive. ¿Tú qué respuestas encuentras allí? Bueno, yo creo que lo principal es la mentalidad del atleta, ¿no? De primera mano tienen que tener cierto tipo de personalidad que yo creo que no es una personalidad que tengan todo el mundo, ¿no? Porque la verdad es fuerte, ¿no? Es un estilo de vida fuerte. No solo empiezan desde muy pequeños y a pesar de que, como te digo, pues qué maravilla que lo que hacen en su vida es, como trabajar con su don, este, es bastante sacrificado, ¿no? En términos de familia y de todas cosas. Entonces, yo creo que es mucho la parte de la mentalidad
Y también pienso que depende mucho, André, y esto se sale de la ciencia y todo, del soporte que tengan en su casa, del apoyo que tengan en su casa, ¿no? De cómo sea su familia, su esposa, sus hijos. Porque, por ejemplo, yo creo que sería difícil para Cristiano Ronaldo si no tuviera el tipo de familia que tiene, lo mismo, bueno, que son mediáticos, ¿no? Lo mismo con Messi, por ejemplo, la resiliencia de Modric, pues de la forma en que las cosas que tuvo que enfrentar como niño y adolescente y que el fútbol lo ayudó. Entonces yo creo que hay una parte especial que depende de la persona, ¿sí? O sea, tiene que ser ciertos tipos de personas. Pero ya luego de eso, yo creo que la tecnología ha marcado un punto importante acá. La ciencia en términos de saber, por ejemplo, todo este tema de que estemos más enfocados en el sueño. Yo no creo que hace 20, 30 años, no, que tenemos que dormir así o que tenemos que ponernos la bandita para ver cómo dormimos o cómo mejorar esto, el gimnasio, el frío, el calor, infrarrojo, o sea, todo ese tipo de cosas, obviamente, todo aporta su granito de arena. No, no lo podría decir, bueno, es una sola de estas cosas, sino, bueno, la manera de cómo se trabaja el equipo multidisciplinario a través de los fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, las personas que hacen ciencia del deporte, y los entrenadores de la parte del gimnasio de fuerza y acondicionamiento. Todo eso aporta, pero bueno, girando, ¿no? Sobre el eje de esa persona que tiene las ganas y la motivación. Sin lugar a dudas. Tú trabajaste con James Milner, el hombre que más partidos ha jugado en la Premier League, y dices algo muy bonito de él. Yo aprendí más de él que él de mí. Primero quiero preguntarte qué tenía él de diferente al resto de los jugadores para llegar a ser lo que hizo y qué fue lo más bonito e impresionante que aprendiste de él. Sí, mira, James se retiró en esta temporada, rompió el récord de mayor número de apariciones en la Premier League, es con 658 partidos, que no, o sea, no tiene sentido. Se retiró de 40 años. Y bueno, jugó en varios equipos. De repente fue más, estuvo más tiempo fue en el Liverpool, que fue antes de venir para acá, pero estuvo en Manchester City, en Newcastle, en Aston Villa, y el donde comenzó, que fue en Leeds. Pero bueno, mira, él cuando llega acá, obviamente, de fútbol y todo, pero yo no soy mecánica. Sí, entonces yo no tenía esa expectativa que de repente tenían todos los compañeros de trabajo, de hasta miedo, expectativa y miedo de que, ay, viene James Miller para acá, ¿no? Pues yo, pues busqué en Google, ¿no? Ah, James Miller, pero no, o sea, ni idea, ¿no? Entonces, yo creo que eso me ayudó un poco en la forma en que nuestra relación se desarrolló, porque yo no estaba como aprensiva, ni miedo, ni tampoco quería figurar para que James Milner trabajara conmigo. Normal, ¿no? Obviamente llega un jugador de ya más de 35 años, que viene del Liverpool, donde había ya se fue, pero donde había, en ese momento había una nutricionista súper que había llevado Klopp. Entonces, cuando él llega, mi sensación fue como que, bueno, yo le voy a preguntar a ver qué hace y lo apoyo en lo que hace porque pues, él ya lo sabe todo. O sea, ¿sabes? No, lo que hago es que lo ayudo. Y recuerdo, André, que una de las cosas que voy a recordar por siempre, la primera vez que lo vi, que le hice las mediciones, por supuesto, o sea, el más magro de todos, ap- increíble. Y bueno, le pregunto, ¿no? ¿Qué hacía él para yo ayudar, para yo soportarlo y bueno, continuar, ¿no? Lo que él venía haciendo. Y más o menos me dijo, pero de una vez ¿no? Me contrastó la pregunta que le hice diciéndome, no, pero tú eres la nutricionista de acá. Tú eres la que me tienes que decir, ¿no? Ese es tu trabajo. Y dije, no, me regañó desde el primer día, porque me dijo, bueno, tu trabajo es decirme qué hacer, ¿no? No solo que yo te diga qué hago yo. Me quedé así como que, "Oh".
bueno, vamos a ver qué tal, cómo va esto. Pero mira, desde ese momento, pues sí, comencé a trabajar con él en los aspectos que me parecían que él podía sacarle más provecho a las cosas que yo le podía ayudar. Y la verdad que en los años que estuvo aquí, pues lo ayudé bastante con el tema, sí, de bueno, la suplementación inteligente, quizás una que otra cosa en la comida. Pero lo que me encantaba, Andrés, que, o sea, me preguntaba, ¿me tomo esto? Y yo por dentro. Pero por favor, sí, tómate, o sea, ¿no? Pero siempre muy respetuoso de mi rol. Y tengo que decir que de él, en general, me quedé impresionada. Yo creo que debe ser lo más cercano a como quizás no sé, Cristiano Ronaldo, ¿no? Que es lo que uno ve que, pero por ejemplo, es conocido en toda Inglaterra que es totalmente abstemio, o sea, no se toma, nunca ha tomado alcohol, no se toma ni un trago de alcohol en lo absoluto, para nada, es su decisión, pues es simplemente así. Es una persona, yo nunca había conocido a alguien con que siempre estuviera buscando los altos estándares en todo. Entonces, te digo, a veces había hasta presión en el equipo en mi equipo de trabajo, pues, porque todo tenía que estar como listo para él, que él no se quejara. Y entonces siempre altos estándares. Y yo creo que eso fue presenciar eso y ver cómo otros jugadores se inspiraban, los jugadores más jóvenes se inspiraban en él. También me ayudó muchísimo en cuanto, por ejemplo, estrategias que uno utiliza como nutricionista es la parte de, como se le dice en inglés, como role modeling, ¿no? Tratar de seguir a un rol. Entonces, qué fácil para mí, si estoy hablando con un jugador que no hace esto, que no se recupera, que tal, que no hace las cosas bien, pues bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? Qué bueno sí, y qué bueno que mencionas eso y el no alcohol en el cuerpo, porque este podcast también quiere dar herramientas y ayudar a pues los profesionales y las personas que quieren ser cada vez mejor, ¿no? Y tomar experiencias desde la industria del deporte para aplicarlas a sus propias vidas y sacar lo mejor de esto. ¿Qué efecto produce el alcohol? Porque cuando a ti te hacen entrevistas, sobre todo aquí en los Estados Unidos, ¿usted toma alcohol? Sí, socialmente. Pero socialmente, pues es un campo bastante abierto, porque socialmente puede ser todos los jueves, viernes, sábado y domingo por la noche, porque estás haciendo relaciones. Pero como para otros puede ser una vez cada 3 semanas. ¿Qué efecto y qué importante es cuidar el consumo de alcohol para una persona promedio, Pau? Sí, mira, el alcohol es, pues bueno, finalmente, yo creo que obviamente, pues de una forma, pues es algo que, como dices, ¿no? Socialmente, de manera recreativa, puede hacer uno conexiones, ¿no? A través de tomarse un trago con alguien y todo esto, pero ya yendo a la parte de los efectos que tiene en el cuerpo, pues realmente, mira, el efecto que tiene el alcohol, por ejemplo, en el sueño, es, increíble, ¿no? Tú puedes pensar de que no, dormí bien porque me tomé, no sé, unos vinitos y me acosté a dormir, pero no, lo que está pasando dentro de ti, o sea, interrumpe totalmente como las fases, profundas del sueño, ¿no? Y al tener un efecto tan marcado en eso, va a mermar tu recuperación para el siguiente día, bien sea para ir a trabajar en una oficina o para ir a hacer deporte, ¿no? Porque se afecta mucho la parte, cognitiva con uno o 2 tragos, o sea, ya se afecta la parte del sueño. Yo no estoy diciendo que la gente no tome en lo absoluto, pero sí tiene efectos, como muy inmediatos en la parte de la cognición, y yo creo que, pues, en general, pues, si nos queremos sentirnos que estamos alerta y todo esto, poder continuar con nuestras actividades habituales, día a día, pues, lo ideal es tratar, ¿no?, de moderarlo lo más que se pueda realmente. Yo creo que, obviamente, a largo plazo y si tomas, o sea, si exageras o te sobrepasas, pues ya tiene efectos en el hígado y puede traer otro tipo de problemas ya de salud que afecten la salud de manera más directa. Pero yo creo que en general, para el ritmo de vida que tenemos ahora, que todos queremos durar más años, vernos más jóvenes, mejorar la piel, vivir más, poder hacer deporte, pues sí tiene un efecto, quizás, bastante marcado en la forma en que nos recuperamos y que nos permita poder continuar, ¿no? Con una rutina.
Quiero hablar de lo que las redes sociales nos está haciendo creer. Nunca antes habíamos hablado tanto de nutrición y nunca antes habíamos estado tan confundidos con este tema, Pau. Y quiero preguntarte porque tú hablas de la infoxicación. ¿Qué es? Sí. Bueno, eso es una exageración de información en las redes sociales que es, bueno, es intoxicante de cierto modo. Yo creo que si hasta uno como profesional de la salud a veces se siente abrumado, no puedo imaginar el público general, ¿no? En estos días estaba revisando algo, estaba viendo como algo en X, en Twitter, y, y no sé, algo como, estaban diciendo algo que si el arroz, algo así, y alguien escribió algo, bueno, pero si los nutricionistas son un fastidio, todos los días cambian o sea, todos los días cambian de opinión. Un día esto es bueno, un día esto es malo, ¿no? Entonces, sí, la verdad, como profesional, la nutrición es una ciencia que va en constante evolución, siempre hay algo nuevo, eso hay que estar claro. Pero es el contexto de las cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema, yo creo que ya llevamos años en el tema de la demonización de los carbohidratos, pero mira, o sea, que no comas carbohidratos, que la dieta cetogénica, que esto, que aquello, y eso no aplica para todo el mundo. Yo no estoy diciendo que la dieta cetogénica sea mala, es buena, pero depende del contexto. O sea, yo creo que lo más importante es el contexto dentro del cual apliquemos una estrategia. Todas son válidas. De repente, si tú y yo tenemos una consulta privada, yo te puedo restringir ciertos carbohidratos a ciertas horas por X, Y o Z, o de repente a otra persona no, o a otro sí, pero es muy personalizado. Entonces, esto de seguir un patrón de que todo el mundo tiene que hacer dieta cetogénica o todo el mundo tiene que hacer, por ejemplo, el ayuno este de 16-8, por ejemplo, eso es por decirte algo, las mujeres no deberían hacer ese ayuno 16-8 porque nosotros no deberíamos no consumir nada en la mañana porque nuestro cortisol se da por las nubes, sobre todo si ya tenemos más de 35 años y vamos por allí, entonces nuestro cortisol se va por las nubes, afecta todo nuestro sistema hormonal y es súper dañino para lo que se puede dar en un momento de perimenopausia o cuando ya venga la menopausia. Entonces eso es un ejemplo de que no todo el mundo, o sea, no, tú, por ejemplo, no deberías, o yo no deberíamos estar haciendo ese ayuno 16-8. Pero por ejemplo, yo te podría decir, mira, yo, por ejemplo, soy firme creyente de la parte más bien del cronotipo y yo, bueno, mira que tu ventana de alimentación podría cerrarse en 10 horas, trata de comer menos en la noche, pero eso no quiere decir no vayas a cenar más nunca y deja de comer carbohidratos. Entonces depende mucho del contexto y la verdad con las redes sociales es ensordecedor porque yo siento que la gente no sabe a dónde mirar. Yo he tenido casos, incluso en el club, que me doy cuenta, ¿verdad? De ciertas cosas que de repente veo a una persona hacer y voy y le pregunto y le digo, mira, ¿y de dónde te vi haciendo esto? ¿De dónde viene esta idea? Me dice, no, porque es que lo leí en no sé dónde, ¿no? Y entonces, bueno, es difícil porque para un futbolista no. O sea, por ejemplo, el tema de los carbohidratos, a juro, lo tienes que comer antes del partido, ¿entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué es a juro comérselo antes del partido? Bueno, porque los carbohidratos son como la principal fuente de combustible para el músculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, por decirte algo, eso es algo que ha cambiado mucho a lo largo de los años. Yo no estoy diciendo acá que los jugadores de fútbol tengan que comer pasta y arroz todo el día, porque eso también ha cambiado. O sea, también estoy en contra de eso. Lo que venimos haciendo en estos últimos años, yo creo que la mayoría de los nutricionistas deportivos en distintos deportes, ¿no? Pero yo te voy a dar el ejemplo del fútbol, es algo que se llama periodización nutricional y es como periodizar la cantidad de carbohidratos que se consume el deportista dependiendo de la carga de entrenamiento. Primero por lógica, porque obviamente no todas las sesiones son iguales, no vas a necesitar la misma cantidad para una sesión más suave que para una sesión más fuerte. Segundo, porque también de alguna forma así puedes controlar el tema de la composición corporal y mantenerte pues magro porque puedes controlar las calorías, no tanto gramos de carbohidratos, sino a través de un juego con los gramos de carbohidratos en el día a día, puedes jugar con las calorías totales que consumes en la semana. Y tercero, porque esta parte sí es bien interesante, sobre todo la mayoría de estudios son en ejercicio, en deportes de resistencia como
correr, el ciclismo, pero cuando se hacen algunas sesiones de entrenamiento con una baja disponibilidad de combustible en el músculo, se crean una cierta tipo de adaptaciones metabólicas al ejercicio y la persona pues mejora su rendimiento. Entonces, cuando hacemos esta periodización, tomamos esas tres cosas en consideración. Por supuesto, el tema de la composición corporal, la lógica de lo que toca en la sesión y las adaptaciones del entrenamiento, pero no dejando de lado el tema de que estos jugadores van el sábado a un partido que tienen que ganar. Y para ir el sábado al partido que tienen que ganar, tienen que tener ese tanque de combustible lleno, que está en los músculos y el hígado. Entonces, por ejemplo, las 24 horas antes de un partido, hay que llenar esos combustibles, esos músculos de combustible, y eso es a través del consumo de carbohidratos. Y el día del partido, pues terminas de hacer como como le dicen en inglés, como un top up en esas reservas del hígado. Entonces, que tú veas a un jugador que el día antes del partido, porque la lógica quizás es entrenamos suave, porque es el día antes del partido, entonces hoy no como casi carbohidratos. No, hoy sí, tienes que comer mucho porque es cuando viene el tema de, ¿no? de llenar ese combustible. Entonces es impresionante que ya en el año 2026 el tema principal todavía a estas alturas es el tema de la demonización de los carbohidratos que parece llegó para quedarse desde hace como 10 años o más. Sí, bueno, y uno escucha muchas cosas que aquí la hemos desmentido, ¿no? Gracias a profesionales como tú que han estudiado la nutrición y que se han formado para enfrentar todos estos mitos, como por ejemplo, no comas frutas en la noche, comer fruta es malo porque se convierte en azúcar y el cuerpo entonces engorda gracias a la fruta, o comer carbohidrato es malo, hay que eliminar este grupo de alimentos porque nos hace daño. Y resulta que pareciera que todo está bien, pero depende de quién lo consuma, qué actividad hace, deberías regular un grupo y el otro. Pero yo quiero irme, Pau, a los momentos también controversiales y difíciles, bueno, porque todo no es un manual, todo no marcha como quizás queremos nosotros que marchen con regularidad, con tranquilidad. La comida a veces se convierte en algo emocional, sobre todo para los latinos, ¿no? Que a veces no comemos por hambre, sino por emociones. No sé qué pasa con los europeos y ya me lo vas a decir, pero ¿te has enfrentado en situaciones donde el atleta no quiere comer lo que tú estás sugiriendo o está comiendo cosas que no debe y tú no lo sabes o engaña al equipo porque tiene una adicción, no sé, al chocolate, a otro tipo de dulce? ¿Se te han presentado situaciones como esa? Sí, mira, lo de la parte cultural es bastante interesante. Mira, aquí, bueno, los británicos, o bueno, el europeo en general, yo creo que pues son, obviamente, también tienen la cultura de comer en familia y todo esto que tenemos nosotros, sobre todo el británico es muy familiar, hacen los domingos, comen en familia, hacen como una especie de asado y todo este tema, pero yo creo que son como más metódicos, ¿no? En las cosas que hay que hacer. Otra cosa que quiero resaltar de las diferencias entre lo que puede ser en Europa y lo que puede ser en Latinoamérica o en África es que generalmente aquí pues los jugadores vienen quizás de una vida que han estado en una academia y tal, y bueno, tienen toda la vida desde niños más o menos que les han dicho, bien, no, quizás no un nutricionista, pero el entrenador o los papás han buscado en internet y tal, porque se vienen formando en una academia y pues después, bueno, después prosperan en los equipos, algún porcentaje de ellos llega a prosperar profesionalmente. En cambio, para los latinoamericanos y los africanos es un proceso distinto. Generalmente, no estoy diciendo que en todos los casos, pero generalmente son personas que vienen de bajos recursos, que alguien vio y tal, y bueno, y luego prosperó y bueno, gracias a su talento lograron evolucionar y eventualmente llegaron a estas ligas, ¿no? En Europa. Entonces yo creo que para ellos el cambio es bastante fuerte. Al principio obviamente, cuando ven esa comida allí, nada les provoca, o no entienden de qué se trata, entonces prefieren no probar o se pone una alimentación muy repetitiva, ¿no? Que de repente agarran pollo y arroz o siempre pasta, pollo y brócoli, ¿no? Habiendo allí otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que de verdad, de las que presumo es que tenemos un servicio de alimentación en el tema de la comida muy bueno. Bueno, eso hay de todo, de verdad que es increíble lo que tenemos acá, porque tengo un chef maravilloso y bueno, a veces tú ves que habiendo cosas tan ricas, siempre van y se comen lo mismo, ¿no? Entonces,
explicarles, mira, este plato es esto, aquello. Y otra forma de conexión para mí es que aquí hacemos muchas cosas culturales. Yo, por ejemplo, hemos hecho aquí el día africano, el día turco, siempre tomando en cuenta la nacionalidad de alguno de los jugadores. Entonces, el día paraguayo se lo hicimos a Diego. Le hicimos la sopa esa ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó. Voleibol y algo así, una sopa paraguaya que ganó la mejor sopa del mundo, entonces la preparamos aquí y luego, bueno, Diego Gómez nos dio algunas recomendaciones, no estaba perfecta. Yo les he hecho arepas, por ejemplo, hoy comimos arepas, ya las arepas, cada 4 semanas hay arepas, entonces, en fin, entonces lo tratamos de hacer lo más variado posible y de darles un cariñito para que se sientan como en casa. Y allí, luego de que se sienten como en casa, entonces ya empiezan a confiar y empiezan a probar diversas cosas. Y de eso sí es algo que hemos desarrollado aquí muy bien. Los latinoamericanos, de verdad, con los latinoamericanos que he trabajado, como tú dices, nosotros pues es la familia, las emociones y todo esto, pero, pero sí, yo creo que los enganchas una vez de que les das un poco de su cultura aquí, igual pasa con los africanos. Claro. Ya me queda poquito tiempo, Pau, pero tengo unas 2 o 3 preguntas más que hacerte por ahora. Ya que estás hablando de comidas de diferentes países, ¿cuál es la comida más pecadora y cuál es la comida más sana que has encontrado? Pero dices que acá, en el entrenamiento. No, digo, no, internacionalmente. Digo, es decir, por ejemplo, no sé, la mexicana es más pecadora, estoy aquí elucubrando, la japonesa es la más sana, no lo sé, ¿cuál sería? Mira, bueno, a ver, hay países en los que se comen demasiadas cosas fritas, ¿sí? Entonces, eh, bueno, es que no me entienden, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Escocia, fue impresionante para mí, no al nivel como cultural, la cantidad de frituras que comen, ¿no? Em, Mira, o sea, existe una cosa en Glasgow que se llama pizza crunch, ¿no? Agarran la pizza, o agarran un pedazo de pizza, pues le ponen ¿cómo se llama eso? La harina, empanizan. Lo empanizan, ¿sí? Como el tempurizado, ¿verdad? Y lo fríen. Eso se llama pizza crunch. Me da mucha risa porque con algún jugador en Hibs, que luego fue a la Premier League, que es de Glasgow. Teníamos una apuesta, y era que si pasaba algo, lo que sea, si ganábamos, no recuerdo qué era, yo me tenía que comer, un pizza crunch. Y llegó el día y él ganó la apuesta. Y tuviste que comértelo. No, me pude comer la mitad porque es una aberración. Entonces yo lo que digo es que quizás la cantidad de frituras que se comen en la calle en Escocia es fuerte, ¿no? Y el tema de la obesidad está ya bastante afianzado. Y de la Luego, por ejemplo, mencionaste la parte de Japón, cuando fuimos ya pretemporada en Japón, porque tenemos un jugador japonés que se llama Karumi Toma, y fuimos en una pretemporada para allá, y pues la verdad sí, es increíble, lo sana que es porque es antiinflamatoria por toda esa cantidad de pescados, básicamente con casi no comen frituras, entonces sí diría bueno, hasta lo que conozco, podría poner la parte japonesa y la dieta mediterránea entre las dos, más sanas. A ver, si tuvieras el poder de cambiarle a los seres humanos algunos hábitos e introducirle 3, los más importantes para mejorar su salud, su rendimiento y su vida a nivel nutricional, ¿cuáles serían esas 3 cosas? Ujú. Bueno, mira, te voy a decir, la primera para mí, que medio lo mencioné en algún momento, es tratar de no comer demasiado tan tarde. Yo soy súper firme creyente de todo este tema de la alimentación alineada al cronotipo. Entonces, si por ejemplo, André o cualquiera persona de la audiencia, sería bueno que evaluaran en un día normal a qué horas comienzan a comer
no sé, 7 de la mañana, y a qué horas hacen su última comida. Cuando uno a veces se da cuenta de eso, uno pasa comiendo, uno tiene una ventana de alimentación de 16 horas. Eso es mucho tiempo comiendo. Entonces, lo ideal es que, bueno, comience su día en la mañana desayunando, un desayuno alto en proteína, fibra y todo esto, pero tratar de cerrar esa ventana. Entonces, bueno, si comes 16, trata de cerrarla a 13 y así. Yo diría que 12 sería algo bien y óptimo sería cerrarlo en 10, ¿no? Ya, pero eso ya requeriría un poco más de planificación, sobre todo de qué se va a comer en horas. ¿Qué pasa? Tratar de que cuando te vas a acostar a dormir, la última comida fuerte que hagas sea al menos 3 horas antes, porque el intestino no debería estar digiriendo alimentos mientras está durmiendo. Esa es una de mis cosas principales para todo el mundo, para la salud. Si eres un atleta de alto rendimiento, quizás hayan cosas distintas porque tienes que hacer ciertos snacks, comer a ciertas horas, pero para la población general, eso sería lo primero, que ahí van incluidas otras recomendaciones, ¿no? Yo creo que esa sería la principal. Aparte de esto, pues mantenernos activos, hacer actividad física es sin duda algo crucial, lo que sea que se disfrute, que se pueda hacer. Y la tercera, yo diría que tratar de cuidar el sueño y dormir. Bueno, depende de lo que se pueda, pero tratar de acostarse lo más temprano que se pueda y al menos tratar de tener bueno, en 8 horas, como dice, pero entre 7 y 9 horas para un adulto sería lo adecuado. Entonces esas serían mis 3 recomendaciones para el público general. Ya lo saben, esas 3 recomendaciones de oro que además lo escuchamos, sobre todo el último punto, Pau. La gente subestima el sueño y no se dan cuenta el efecto cognitivo que se genera cuando no se duerme bien o no se duerme lo necesario o suficiente. Y para cerrar, lo hacemos con todos nuestros GOAT. Hacemos una pregunta que nos encanta escuchar de cada uno de ustedes porque representa su personalidad, su manera, de ver la vida y sobre todo la experiencia que les ha dejado estar en esta industria tan maravillosa como el deporte. Si este fuese el último micrófono que tienes frente a ti, Pau, y tendrías que decirle al mundo lo que verdaderamente importa, ¿qué le dirías? Bueno, mira, lo que le diría es que lo que más importa es la empatía que tenemos con la persona que tenemos enfrente, porque es la única forma en la que podríamos darle el trato que merecen en cualquier circunstancia. Ponernos en los zapatos de la persona que tenemos enfrente para mí es, bueno, algo crucial. Ahí está. Pau, gracias por estar con nosotros. Qué bonito que se nos hizo realidad esta conversación. Te abrazo desde la distancia. Gracias por invitar. Y qué orgullosa estoy de verte, ¿no? Brillar en la Premier League y ojalá que pronto podamos darnos ese abrazo de hermandad y por supuesto en este momento tan difícil que está atravesando nuestra nación. Un abrazo fuerte para ti. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Venme Legal, abogados de inmigración, visas, asilo, residencia y ciudadanía. Transformamos vidas, logramos sueños. Contáctanos, venmelegal.com.